Libro de Jueces, capítulos 17 y 18. Aquí es donde vamos. El día de hoy yo quise titular el sermón de hoy, Origen de la ruina del hombre, para hacer alusión a qué es lo que más nos afecta en la humanidad. Pues sabemos que después de la caída de Adán y Eva, todos somos corrompidos por el pecado, pero de qué manera exacta es lo que nos lleva a la ruina cuando nosotros pisamos fondo, qué es la causa. Y yo quiero que veamos dos cosas. En estos dos capítulos vamos a rastrear las causas de la caída de Israel. Si nosotros pudiéramos analizar estos dos capítulos del libro de los jueces, nos vamos a dar cuenta de la necesidad de un rey piadoso. Ese es el segundo punto. Si el pueblo de Israel necesitaba un rey, también vamos a meditar un poco cómo tiene que ser ese rey. Pero bien, como son dos lecturas, dos capítulos, pues vamos a iniciar. Déjenme darle lectura a los capítulos, los versículos 1 al 6. Les leo en esta, la Nueva Biblia de las Américas, dice lo siguiente. Había un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Micaía. Y él dijo a su madre, las 1100 monedas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos. Mira, esa plata está en mi poder, yo la tomé. Bendito sea mi Dios por el Señor, le dijo su madre. Entonces él devolvió las 1100 monedas de plata a su madre, y su madre dijo, yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora, por tanto, yo te las devuelvo. Cuando él devolvió la plata a su madre tomó 200 monedas de plata y se las dio al platero, que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición, las cuales quedaron en casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tenía un santuario, hizo un efod e hizo ídolos domésticos, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Este es el origen de la desgracia del pueblo de Israel en el tiempo de los judíos. Estamos, hermanos, por entrar en el capítulo 19, 20, 21, que es donde se nos va a describir la parte donde, digamos, pisan fondo. Todo el libro de Jueces es una espiral descendiendo de necedad. Ellos se les había dado instrucciones de no servir a otros dioses, de no mezclarse a las otras naciones, pero cada vez iban de mal en peor. Y este es yo creo que el autor del libro de los Jueces está hablando también acerca de la raíz. Ahora no vamos a hablar de un juez en específico. Acabamos de ver que de Jefté en delante hasta Sansón eran jueces que deshonraron a Dios con sus actos. Los primeros jueces eran más piadosos, pero ahora quiero que veamos un panorama de la nación, cómo se estaban comportando el pueblo de Israel. Ya no hablaremos tanto de un juez, pero sí, yo creo que es muy importante entender estos dos capítulos, por qué llegaron a vivir de una manera que deshonraba a Dios. Hicieron abominaciones al final de los capítulos de Jueces, pero en estos dos capítulos, hermanos, específicamente vamos a ver la caída del culto, de la religión de Israel. Ellos se alejan de Dios y tienen esa rebeldía. Y aquí lo que vamos a resaltar, hermanos, es que eso da pie a que la vida moral pues se descomponga. Si nosotros no tenemos una vida privada, espiritual, entregada a la religión correcta, amar a Dios y únicamente apuntar a Cristo Jesús, que Él es nuestra única esperanza, toda nuestra vida moral, la sociedad, pues se va a corromper. Y en estos dos capítulos estamos viendo eso. Si se fijan, nos habla de un personaje normal, nos está hablando de la tribu de Efraín, un hombre llamado Micaía, y llama la atención porque el origen de lo que está suscitando la parte más
más baja donde cae Israel tiene que ver mucho con egoísmo, con lo que hay en el corazón del hombre. De adelante les digo eso, si estamos rastreando las causas de la caída de Israel, primero que nada debemos de entender que hay egoísmo. Y es que se nos plantea que un hombre robó el dinero a su madre. Estas 1100 monedas de plata parece que era una cantidad tal vez estándar en el capítulo anterior, cuando los príncipes, los filisteos, le ofrecen a Dalila una cantidad para que Sansón entregue su secreto. Eran 1100 monedas de plata. Conocemos que eran 5 príncipes de los filisteos, entonces a esa mujer se le ofrecieron 5500 monedas de plata. No sé, es una cantidad, yo creo que importante. Y este hombre, pues en su avaricia, quiso apoderarse del dinero de su mamá, pero llega el momento donde ella profiere una maldición. Yo creo que él le tocó escuchar, seguramente, ¿verdad? Por lo que nos dice aquí, dice, acerca de la maldición que proferiste, ahora te confieso, yo fui el que la tomé. Y debemos de entender que desde ahí se refleja esa mente egoísta del hombre. ¿Por qué? Porque yo creo que nunca hubiera entregado el dinero si no es porque ve por su propio bien. Si este hombre era supersticioso y decía, pues me va a caer la maldición, me va a ir mucho peor, entonces lo voy a confesar. No quiero que me vaya mal a mí. Entonces yo creo que no pensaba tanto en el mal que le había hecho a su madre, porque él mismo le roba esa cantidad. Y desde el inicio vemos ese sincretismo, es la palabra que los judíos tenían desde que salieron de la tierra de Egipto, el pueblo de Israel. Sincretismo es que tenían tantas ideas de la adoración a Dios y ya las mezclaban. Entonces es interesante que dice, voy a dedicar la plata de mi mano al Señor para mi hijo y voy a hacer una imagen tallada. Esto es un ídolo. Y nos mencionan otras cosas, ¿verdad? El efod. Y desde aquí, hermanos, vemos lo que hay en el corazón del hombre. Ellos tienen idolatría y está reflejando la decadencia espiritual en la cual se encontraban el pueblo de Israel. Otra cosa, hermanos, que quiero aclarar en este punto es que hemos visto, por así decirlo, cierta cronología en el orden de los jueces que Dios ha levantado, pero yo creo que en estos capítulos se ha regresado un poco en el tiempo y nos está hablando de la tribu de Dan. Pero primero vamos a ver aquí este personaje Micaía. Y déjenme continuar con el versículo 6. Lo que se nos resalta mucho aquí es que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía ante sus propios ojos. Entonces ellos estaban, por así decirlo, sin ninguna ley que los alineara a la voluntad de Dios. Ellos habían desechado por completo los mandamientos de Dios. Déjenme recordar, allá en Éxodo capítulo 20, cuando se entrega la ley de Dios, ¿cuál era el primer mandamiento? Yo creo que de aquí partía bastante la importancia de, honrando este mandamiento, todos los demás se iban a facilitar. Y lo tenemos aquí en los versículos 2 al 5, dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En este punto el pueblo de Israel menospreció, parece que se les olvidó por completo esto. Tenían una instrucción años atrás, no sé, tal vez unas 3 generaciones antes, o tal vez 2, si estaban recién entrando a la tierra prometida. Se nos dice el libro de los jueces que había muerto la generación de Josué.
le sumamos la generación de Moisés cuando les entregó estos mandamientos. Tal vez hace unos 100 años atrás se les dio esta instrucción y ellos la habían despreciado por completo. Y de ahí, hermanos, es donde parte la ruina de todo lo que se va a venir desencadenando. Quiero que también vayamos a Éxodo 29, Éxodo 29, pero el versículo 9 nos da una pauta de también en qué estaban fallando, no solamente en hacer ídolos. Fíjense lo que dice el versículo 9, es en cuanto a las instrucciones de que solamente del linaje de Aarón se tenían que hacer los sacerdotes, tenían que levantarse u ordenarse, si podemos usar esa palabra. Dice, le ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos y les atarás las mitras y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y fíjense cómo dice el versículo 29 en este mismo capítulo, las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él, para que en ellas sean ungidos y consagrados. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que esto es algo sagrado para Dios. Esto es algo que solamente los levitas y específicamente de la familia de Aarón y sus descendientes podían ser sacerdotes. Lo que nos está diciendo este pasaje es que alguien de la tribu de Efraín levanta ídolos y alguien de sus hijos lo ordena como sacerdote. Por eso nos dice el pasaje, cada uno hacía lo que bien le parecía. Son cuestiones que a lo mejor no se resaltan a simple vista, pero vamos a tratar de irlas detectando, hermanos. Continuemos con el versículo 7. Había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita y extranjero ahí. Y el hombre salió de la ciudad de Belén de Judá para residir donde se encontrara un lugar. Y mientras proseguía su camino, llegó a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaía. Soy un levita de Belén de Judá, le respondió él, y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí, y yo te daré 10 monedas de plata por año, el vestido y la comida. Entonces el levita entró, el levita consintió en quedarse con el hombre, y el joven fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y el joven vino a ser su sacerdote, y vivió en la casa de Micaía. Entonces Micaía dijo, ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. A simple vista, no sé si a algunos de ustedes no le parece algo raro esto, pero también esto es algo muy, muy malo. Debemos de ir a otros pasajes. Por ejemplo, Josué, en el capítulo 21, solamente es para darles como referencia y no vamos a leer algo en específico, pero nosotros cuando vamos a Josué capítulo 21 tenemos como título en la mayoría de las Biblias, ciudades de los levitas. Y esto se nos dice, hermanos, que Moisés, Dios, les dio instrucciones de que los levitas no podían vivir donde se les diera la gana. Los levitas tenían ciudades específicas y se mencionan una por una. Debían de vivir entre las demás tribus, pero lo que nos muestra este pasaje es que este levita simplemente no quiso el lugar donde se les había asignado. Él dice, yo voy a ir y encontrar a ver dónde. Y este hombre, al mismo tiempo el que lo recibe Micaías, está pecando porque le dice, qué padre, es un levita, y se salió de las ciudades que tienen designadas, entonces pues qué mejor que esté en mi casa y sea mi propio sacerdote. Así que ese es otro pecado. Ellos no tenían temor a Dios. El levita en especial estaba prostituyéndose, si pudiéramos usar esa palabra. Según la Biblia de John MacArthur, dice, el levita pecó terriblemente al prostituirse como un sacerdote en una idolatría privada. Porque él estaba para servir a todo el pueblo de Israel y no solamente a una familia. Y él, cuando se le ofrece esa oferta, yo te voy a dar un salario, te voy a dar vestido, te voy a dar alimento, él aceptó. Entonces parece que era una buena oferta las cantidades que nos dicen aquí. Y otra vez recalca
el egoísmo de las personas. Dice en el 13, Micaías dijo, ahora sé que el Señor me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Lo que le interesa mucho es su bienestar, ¿verdad? No tanto honrar los mandamientos de Dios. Ellos parece que están olvidados por completo. Si tuvieran algo de noción de los mandamientos de Dios que estaban quebrantando, pues de todas formas no hay mucha diferencia. Los estaban omitiendo deliberadamente. Y ahora nos vamos a ir al capítulo 18, hermanos, continuando con la lectura. Dice los versículos 1 y 2. En aquellos días no había rey en Israel, y por aquel tiempo la tribu de los danitas buscaba para sí una heredad donde habitar, porque hasta entonces ninguna heredad se le había asignado como le correspondía entre las tribus de Israel. Los hijos de Dan enviaron de su tribu, de entre todos ellos, a 5 hombres valientes de Sora y Estaol, a reconocer la tierra y explorarla. Y les dijeron, vayan, exploren la tierra, y llegaron a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía, y se hospedaron ahí. A veces es difícil encontrar otros errores aquí, hermanos, porque tenemos que ver el libro de Jueces todo como un panorama y a veces también agarrar un mapa para ver qué estaba pasando. Aquí se nos mencionan dos ciudades, Sora y Estaol. Y cuando nosotros vamos al libro de Josué, donde se les asigna las tierras a cada una de las tribus, ahí vienen mencionadas esas ciudades. Y por la ubicación geográfica donde se les asigna, ellos estaban enseguida de la tribu de Efraín. Está todo el país de Israel, están todas las tribus distribuidas, pero en el área del centro está Efraín. Y enseguida, al este, donde está el mar, ahí tenía que estar Dan. Por eso pues, vemos que ellos avanzan a Efraín. Yo creo que se encuentran rápido a este hombre, pero yo quiero que vayamos a un pasaje más, y es aquí mismo en Jueces, capítulo 1, versículo 34. En este primer capítulo y en el segundo se nos da el panorama de que ellos estuvieron haciendo a medias las instrucciones de Dios de tomar la tierra. Y fíjense lo que nos dice el versículo 34. Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Eso habla, hermanos, de que Dan no tomó la tierra que se les había asignado. Eso es que no actuaron con fe. Veíamos en las predicaciones anteriores de Jueces que el confiar en el nombre de Dios, en su promesa de que les había dado ese lugar específico, ellos tenían que reclamarla con fe, también actuar en la guerra y pues de esa manera establecerse en el lugar designado. Pero lo que está pasando aquí, hermanos, es que ellos desobedecen y obviamente pues tienen que buscarse otro lugar, porque por esa falta de fe, tal vez por falta de actuar en la guerra, a lo mejor también se nos muestran esos ciclos del libro de los Jueces. Cuando ellos pecaban, Dios los entregaba en manos de los enemigos, por eso los expulsan. Y lo que se nos da a entender este capítulo 18 es que no estaban tomando el lugar que les correspondía. Dice, vamos a buscar otro lugar. Así que continuamos con la lectura. Ahora los versículos 3 al 13 del capítulo 18. Dice lo siguiente: cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Llegándose allá, le dijeron, ¿quién te trajo aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar y qué tienes aquí? Él les dijo, así y de esta manera me ha hecho Micaía, me ha tomado a sueldo y ahora soy su sacerdote. Y le dijeron, te rogamos que consultes a Dios para saber si el camino en que vamos será próspero. El sacerdote les respondió, vayan en paz, el camino en que andan tiene la aprobación del Señor. Entonces los 5 hombres salieron y llegaron a Lais, y vieron al pueblo que había en ella viviendo en seguridad, tranquilo y confiado, según la costumbre de los sidonios, porque no había gobernante humillándolos en nada en aquella tierra, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían relaciones con nadie. Al regresar a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron,
¿qué noticias tienen? Y ellos respondieron, levántense, subamos contra ellos porque hemos visto la tierra, la cual es muy buena. ¿Estarán pues quietos? No se demoren en ir para entrar a tomar posesión de la tierra. Y cuando entren, llegarán a un pueblo confiado con una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Es un lugar donde no falta nada de lo que hay sobre la tierra. Entonces, de la familia de los danitas, de Sora y de Estaol, salieron 600 hombres con armas de guerra. Subieron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá. Por tanto, llamaron a aquel lugar Mahané Dan, hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. De ahí pasaron a la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Sigue avanzando la narrativa y nos dicen, pues parece que hay un lugar que podemos conquistar. No pudimos obtener el lugar que nos correspondía, pero esta ciudad, Lais, hermanos, se encuentra hasta el norte del país, o sea, donde ni siquiera estaba asignado para ellos. Y también hay algo que nos llama la atención. Yo creo que no estaban tan ausentes totalmente de la ley de Dios. Yo pienso que estas preguntas que se encuentran en el versículo 3 son de sorprendimiento. Fue una sorpresa, pues, porque son varias preguntas. Ellos le interrogan al levita, ¿quién te trajo aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿Y qué tienes aquí? Yo creo que a ellos también se les hizo extraño. Ah, caray, un levita que está afuera de las ciudades designadas, pues ¿tú qué haces aquí? Y ya les explica, no, pues es que me ofrecieron un buen sueldo y miren, aquí ya soy sacerdote, les explica toda la historia. Entonces ellos, pues bueno, te consultamos, van y en su exploración se encuentran que hay una ciudad que es una muy buena oportunidad para extender su territorio. Y vamos a avanzar 14 al 26. Dice lo siguiente, los 5 hombres que fueron a reconocer la región de Lais dijeron a sus parientes, ¿no saben que en estas casas hay un efod, ídolos domésticos, una imagen tallada y una imagen de fundición? Ahora pues consideren lo que deben hacer. Ahí se desviaron y llegaron a la casa del joven levita, a la casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres armados con sus armas de guerra, que eran de los hijos de Dan, se pusieron a la entrada de la puerta. Y los 5 hombres que fueron a reconocer la tierra subieron y entraron ahí y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos domésticos y la imagen de fundición, mientras el sacerdote estaba junto a la entrada de la puerta con los 600 hombres con armas de guerra. Cuando aquellos entraron a la casa de Micaía, tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos domésticos y la imagen de fundición. El sacerdote les dijo, ¿qué hacen? Ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros y sé padre y sacerdote para nosotros. ¿Te es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre o ser sacerdote para una tribu y una familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote y tomó el efod, los ídolos domésticos y la imagen tallada y se fue en medio del pueblo. Entonces ellos se volvieron y salieron y pusieron los niños y el ganado y sus bienes por delante. Cuando se alejaron de la casa de Micaía, los hombres que estaban en las casas cerca de la casa de Micaía se juntaron y alcanzaron a los hijos de Dan. Y gritaron a los hijos de Dan. Y estos se volvieron y dijeron a Micaía, ¿qué te pasa que has juntado gente? Y él respondió, ustedes se han llevado mis dioses que yo hice, también al sacerdote, y se han marchado. ¿Y qué me pasa? ¿Cómo pues me dicen qué pasa? Los hijos de Dan le dijeron, que no se oiga tu voz entre nosotros, no sea que caigan sobre ti hombres fieros y piedras, y pierdas tu vida y las vidas de los de tu casa. Y los hijos de Dan prosiguieron su camino. Cuando Micaía vio que eran muy fuertes para él, dio la vuelta y regresó a su casa. Y así avanza la historia. Es muy, pues sí, ¿no? Triste para Micaía. Él pierde absolutamente todo y sus confianzas estaban completamente puestas en algo, pues que era arena. Ninguna garantía tenía de recibir bendición. Cuando nosotros vamos al final del capítulo 17, ¿qué es lo que decía? Dice, ahora sé que el Señor me prosperará
porque tengo un levita por sacerdote. Entonces yo creo que Dios desde ahí también empieza a disciplinar y le dice, esto que estás haciendo es algo terrible y es una causa de consecuencia tal vez de su pecado. Termina en cero. Yo pienso que hasta le fue mejor que le hayan robado esos ídolos porque le estaban haciendo pecar. Pero ahora veamos del otro lado. El levita no se tentó el corazón y no quiso ser leal cuando se le ofrece la oferta. ¿Qué es mejor para ti? ¿Solamente ser sacerdote para una familia o para una tribu, para un clan de Israel? Entonces él no dudó y se va con los danitas, ¿verdad? Aquí estamos viendo eso. Hay muchos intereses personales en cada uno de los personajes. Tanto los 600 hombres como el levita quieren los ídolos. Piensan que ahí está la prosperidad. Ellos dejan de rendir culto al único Dios verdadero. Y eso les va a traer consecuencias pues terribles. En los siguientes capítulos vemos que la inmoralidad que hay en los hombres es similar o tal vez hasta peor que Sodoma y Gomorra. Y bueno, esos son detalles que veremos en otra ocasión si Dios nos lo permite. Pero quiero que también tomemos en cuenta que el mayor problema era la avaricia y ellos toman una ciudad y aquí me llama mucho la atención lo siguiente, hermanos. El libro de los jueces se les llama, se resalta mucho en los primeros capítulos que ellos nunca quisieron exterminar por completo a las naciones que estaban alrededor. ¿Por qué? Porque era ese peligro, se van a mezclar con sus hijos, con sus hijas, y van a hacer que empiecen a tomar las costumbres de ellos. Pero pongan mucha atención, hermanos, porque lo que nos dice el versículo 26, tal vez en esta versión no se resalta mucho, pero dice, los hijos de Dan prosiguieron su camino, en el 27, déjenme avanzar aquí con la lectura al 31. Entonces los danitas tomaron lo que Micaía había hecho y al sacerdote que les había pertenecido, y llegaron a Lais, a un pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada e incendiaron la ciudad, y no había nadie que la librara, porque estaba lejos de Sidón, en el valle que está cerca de Rehob, y ellos no tenían trato con nadie. Después los danitas reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y le pusieron el nombre de Dan a la ciudad, según el nombre de Dan, su padre, que les nació a Israel. Pero el nombre de la ciudad anteriormente era Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de los danitas hasta el día del cautiverio de la tierra. Levantaron pues para sí la imagen tallada que Micaía había hecho todo el tiempo de la casa de Dios, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Así que vemos aquí, ellos exterminan esta ciudad. La palabra de Dios para todos, esa versión y la versión Dios habla hoy, nos habla que mataron a todos. Y eso debemos de resaltarlo un poco, hermanos, porque aquí ya no estaba el peligro de que dejaron vivos, se quedaron con las mujeres y las dieron a sus hijos. Pero no, hermanos. Yo quiero que pongamos mucha atención aquí porque el problema, si lo que queremos es detectar la raíz de dónde viene toda la miseria del país de Israel, es en ellos mismos. Si ellos habían exterminado por completo esa ciudad, ya no quedaban con quién mezclarse, pero ellos mismos fueron los que introdujeron los ídolos. ¿De dónde vienen los ídolos? Rastreamos, porque ellos querían un beneficio personal. Ellos habían puesto más su confianza en cualquier otra imagen y no al Dios de Israel. Si rastreamos todo eso, es que cuando nuestro corazón, cuando nuestra mirada ya no está puesta en Dios, fácilmente la vamos a poner en cualquier otra cosa.
Y pudiéramos decir, pues sí, mataron, exterminaron por completo esa ciudad, pero ellos ya traían en su corazón ese corazón idólatra. Y así es como nos deja la narrativa. ¿Por qué es importante analizar todo esto, hermanos? Estos 2 capítulos de Jueces nos habla de que ellos no estaban rindiendo culto a Dios. Y les están diciendo, esto fue hasta el tiempo de la cautividad. Lo más seguro es que fue cuando los filisteos tomaron el arca. En 1 de Samuel se nos describe eso. En 1 de Samuel capítulo 4, los filisteos tienen una pelea con los israelitas, se roban el arca. Conocemos esa historia que el dios Dagón se postraba al arca. Pero si hacemos una suma, el centro religioso, una suma de los años, el centro religioso de aquel entonces era Silo. Ahí es donde estaba el arca del pacto. Y los danitas quedaron hasta el norte del país. Ellos al parecer ya estaban poniendo excusas, ¿no? De decir, pues es que nos queda muy, muy lejos. Ahora el arca del pacto, fíjense lo que dice el capítulo 20, ahí mismo en Jueces, versículo 1. Entonces salieron todos los israelitas desde Dan hasta Bérseba, incluyendo la tierra de Galaad, y la congregación se reunió al Señor como un solo hombre en Mizpa. Dan se está refiriendo a la ciudad. Y de ahora en adelante este versículo lo utiliza la Escritura para decir desde norte a sur, ¿qué es lo que está más al norte del país? Es Dan. Y la ciudad que está hasta el sur es Bérseba. Entonces ellos quedaban en Dan y luego tener que ir hasta Silo a adorar, pues no, se me hace muy incómodo. Mejor aquí vamos a adorar a los dioses que hizo Micaía. Ídolos domésticos, el efod, imagen tallada. No tenemos fotografías de qué era exactamente eso, pero simplemente era idolatría. Y hermanos, esto hace que venga la caída de Israel. Y ahorita, porque hay niños, me da esta cosa, ¿no? Leer lo que viene en los siguientes capítulos. Pero porque es algo tan terrible, es algo tan tremendo lo que se nos va a describir. Y todo empezó por ese orgullo, el egoísmo, por menospreciar los mandamientos de Dios, tanto el levita, tanto aquel ordenando al sacerdote. Y estos 2 capítulos nos resaltaron 2 versículos, y de aquí quiero que vayamos al último punto, la necesidad de un rey piadoso. Porque el autor de Jueces nos dice, en aquel entonces no había rey de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo quiero que meditemos un poco como conclusiones, ¿qué es lo que hubiera hecho un rey piadoso? ¿Qué es lo que el autor de Jueces les dice? En aquel entonces no había rey de Israel, en Israel, pero ahora sí lo hay. Y lo más seguro, hermanos, es que se escribe en tiempo del rey Saúl. Los jueces no estaban actuando conforme la voluntad de Dios. Y quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 17. Aquí hay un pasaje que Dios previó lo que iba a suceder cuando ellos entraran a la tierra prometida e iban a necesitar un rey. Fíjense lo que dice el versículo 14. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ellas, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Dios sabía de antemano que eso iba a suceder. Llegar a un punto donde ellos iban a querer un rey terrenal. Y Dios se anticipa. Lo ideal es que Él siempre gobernara, un gobierno teocrático, pero dice, si van a necesitar un rey y van a querer un rey de carne y hueso, necesita un rey con las siguientes condiciones. Y es lo que nos dice este capítulo. Por ejemplo, el versículo 15 dice, no podrán escoger sobre ti al rey que el Señor tu Dios, ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos. Y también les da instrucciones, no debe de
hacerse de riqueza, de caballos, no debe de juntarse con muchas mujeres. Y precisamente eso, pues nos dan los ejemplos desde Gedeón en adelante, tanto Sansón, Jefté no se diga, los otros teniendo 70 hijos, pues implícitamente es que tuvieron varias mujeres, tuvieron riquezas también, yo creo. Pero yo quiero que vayamos ahora a los versículos 18 al 20 en este capítulo 17 de Deuteronomio. Pienso que esto es lo más importante. Fíjense, cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de este libro de la ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y aquí está la solución, hermanos. Si nosotros agarramos la historia de Jueces, es bien fácil ver y rastrear el problema. Pues, ¿qué los hizo pecar? ¿Qué los hizo llegar a ser una nación que por 2 ocasiones casi aniquilan a tribus por completo? Casi se deshacen de 2 tribus. Y podemos analizar y decir, no, pues es que fallaron en esto. ¿Cuál es la solución? No, pues es que necesitaban un rey. ¿Y cómo era ese rey? Un rey piadoso, temeroso de Dios. ¿Y qué tenía que hacer ese rey para ser temeroso? Hacer literalmente copias de la escritura, de la ley de Moisés, para que empezara a transformar su corazón. Y ahora, hermanos, yo quiero que este mensaje tratemos de aplicarlo a nosotros, porque es lo que nos dice la escritura, ¿verdad? Es inspirado por Dios y es bien fácil hasta este punto de la predicación hablar únicamente de los israelitas, pero ahora tenemos que hablar de nosotros y quiero invitarles que seamos honestos. Tal vez te detengas por unos segundos y pienses, ¿hay pecados que yo he estado arrastrando por años? Porque el adorar a esas imágenes fue un lapso de unos 300 años. Desde que se establece Silo como el centro de adoración hasta que los filisteos en tiempo de Samuel toman el arca del pacto, hasta entonces los danitas dejaron de adorar la imagen tallada. Y es lo que dice, duraron en su idolatría desde que llegaron y se establecieron en esa ciudad que le pusieron como su padre, a lo mejor era la más importante de los danitas, y fue algo tan triste, hermanos. Más de 300 años sirviendo a otros dioses. Y yo creo que nosotros pudiéramos hacer un esfuerzo y decir, pues tengo un pecado que si lo rastreo, tal vez puedas traer a la memoria y decir, todo empezó tal vez de mi niñez. A lo mejor empezó desde que, no sé, tuve cierta amistad. Quisiera que fuera chiste y dijera, no, pues tal vez desde que me casé, pero a veces también empiezan los conflictos desde entonces porque también el matrimonio es algo complicado. Tal vez me puedo dirigir a los hijos y decirles, ¿desde cuándo estás respondiendo a tus padres y no les obedeces? ¿Desde cuándo se ha puesto tan tenso esa relación con tus padres? Y podemos pensar en muchas cosas y tal vez nosotros empezáramos a decir, no, pues es que fue por esta amistad, fue por esto. Pero hermanos, quiero que entendamos que nosotros mismos introducimos el problema de la situación que nosotros estamos. El pueblo de Israel lo vio así. Y es bien claro cuando dice, exterminaron a toda esa nación, pero no sirvió de nada. Ellos mismos trajeron los ídolos. Y eso es lo que quiere la palabra de Dios. Que entendamos que el origen de la ruina del hombre está en nuestro corazón, hermanos. Rastrear las causas de la caída de Israel es exactamente las causas por las cuales nosotros también no podemos vivir plenamente. Tomando un panorama, leyendo un
libros de panoramas de la Biblia, encontré este comentario. Déjenme leérselos. Dice: la gran lección de Jueces es que debemos tomar a Dios en serio y del mismo modo a nuestro enemigo. Jesucristo ha venido a salvarnos de nuestros pecados y hábitos fuera de nosotros. Si no tomamos a Dios en serio en cuanto a estas cositas, entre comillas dice, entonces paso a paso, de manera gradual e imperceptible, nos alejaremos de su gracia y nos hundiremos en el colapso moral y espiritual. Así que yo creo que esa es una buena conclusión del libro de los Jueces. Si nosotros no tememos a Dios y esas cositas, esos actos que decimos, no es malo, esta acción que estoy haciendo, se va a sembrar algo que va a empezar a crecer y va a dar a luz el pecado y van a haber consecuencias. Pero este pasaje, hermanos, y esta invitación que yo les hago de que tal vez pensemos un poco de dónde viene la raíz de algún pecado que pudiéramos seguir arrastrando, quiero que más que nada nos quedemos pensando qué es lo que estamos haciendo actualmente para cambiar eso. Alguien, yo creo que tuvo carga en su corazón y dijo, tengo que escribir Jueces. Yo creo que ellos dijeron, aunque tenemos rey, es una sospecha que yo tengo, aunque tenemos un rey, ya estuvieron viendo el perfil de Saúl, empezaron a ver que no amaba a Dios, vieron todos esos errores que él cometía y él, yo creo que le entra esa carga. Necesitamos ver cuál era nuestra vida antes sin rey. Y les empieza a recordar por qué cayeron tan bajo. Entonces, nosotros necesitamos un rey, hermanos, pero este rey es perfecto. Necesitamos un rey que sí meta en cintura a todo el que estuviera haciendo cosas como las descritas en estos 2 capítulos. Por ejemplo, un rey que tuviera temor de Dios y viera, oye, ¿por qué estás ordenando un sacerdote que no debe? La palabra de Dios, también ahí mismo en Levítico, decía que eso era tan sagrado y merecía la muerte. Él hubiera ejecutado eso, porque esa era la función de un rey, que fuera el soberano y dijera, nos vamos a regir con esta ley y es la ley de Dios. Ese rey, un rey piadoso que realmente amara a Dios, no permitiría nada de ese tipo de cosas. Y nosotros, hermanos, necesitamos ese rey gobernando nuestras vidas. Quiero que por último vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Es un anticipo de lo que veremos también en la serie de Pedro que estamos llevando. Fíjense lo que dicen los primeros versículos. 1 de Pedro 2. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Y si es que han probado la bondad del Señor. Todo apunta a eso. Debemos de crecer. ¿Cómo creces? Con el alimento espiritual. ¿Qué es el alimento espiritual? La palabra de Dios. ¿Qué se le prescribió a un rey piadoso? La palabra de Dios, hermanos. Y yo creo que debemos de ser honestos y decir, ¿realmente deseo como niño recién nacido la leche? ¿Que clamo? ¿Que sin ella me muero? Y eso se ve reflejado en lo siguiente, hermanos, en tu vida devocional. Estamos haciendo un esfuerzo en este año para compartir pasajes de las Escrituras y a veces, aunque sean pocos versículos, es de mucha bendición ver que estamos haciendo ese esfuerzo, pero ¿qué tal si solamente ese día te esfuerzas cuando se te asignó en el rol? Yo no sé si tú estás teniendo una vida devocional y menosprecias la lectura y dices, no, pues, ¿cuánto tiempo tienes sin tener un devocional como familia? ¿O tú personal como joven? ¿O tú como padre estás llamando a una vida devocional a tu esposa y a tus hijos? Entonces, yo creo que es el mismo
la misma medicina, el mismo diagnóstico que Israel. Ellos llegaron a caer tan bajo porque ya no tenían temor de Dios. ¿Y por qué? Se nota que menospreciaban las instrucciones de Dios. Quiero invitarles, hermanos, que hagamos una oración y vayamos a Cristo, el único que nos puede cambiar la vida. Continuando aquí en 2 de Pedro, fíjense los versículos del 4 en adelante. Viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ahí está la solución. Tenemos que ir a Cristo, hermanos. Nada más Él puede cambiarnos y transformarnos. Y si tú desechas a Cristo como la roca, hay consecuencias. Va a ser de tropiezo y van a haber disciplina. En el mejor de los casos, como hijos de Dios, recibiremos disciplina por desobediencia, pero si no eres hijo de Dios, te espera una condenación eterna. Y esa es la invitación. Que nosotros estemos seguros, como nos dice el versículo 3, si es que han probado la bondad del Señor. Si realmente eres hijo de Dios, debes de permanecer en ese camino. El pueblo de Israel experimentó la bondad de Dios cuando salieron de Egipto, pero no perseveraron muchos de ellos. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias porque nos has traído este mensaje y queremos que tu pueblo se santifique, pero que también el pecador venga al arrepentimiento, Señor, porque no hay mucha diferencia, Señor, con los danitas que solamente pensaban en sí mismos, que ellos adoraron e idolatraron otras cosas y no te pusieron a ti como lo más precioso. Pero pedimos, Padre, que nos des fe para mirar a Cristo y pedir que Él sea nuestro todo, Señor. Te lo ruego, haz una obra, Padre, para que el pecador venga al arrepentimiento y para que tus hijos también se santifiquen. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.